Aquí es donde realmente nos habíamos quedado. El responsable máximo de que la diversidad se haya disparado tanto y que haya empezado a ser caracterizada en los últimos años es la molécula que aparece aquí, el ARN ribosómico 16S. En esta figura lo que veis es la estructura del ARN ribosómico 16S de Escherichia coli, tal como se, digamos, pliega para formar parte de la subunidad pequeña del ribosoma. Os he puesto esta visión cristalografiada de lo que es el ribosoma para que veáis lo relevante que es el ARN ribosómico dentro del ribosoma. El ribosoma está formado por dos subunidades. Hay un ARN ribosómico, el 16S, que forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma. Después tenemos dos ARN ribosómicos, el 5S y el 23S, que forman parte de la subunidad grande del ribosoma. ¿De acuerdo? Además, hay un montón de proteínas que están implicadas en la síntesis o en la fabricación de un ribosoma. Si no recuerdo mal, hay casi 50. Yo creo que hay unas 30 en la grande y unas 40 y algo. Pues igual hay un montón de proteínas. No son muy grandes en tamaño, pero están formando parte del ribosoma. Pero si os fijáis, la mayor parte del ribosoma es ARN ribosómico. En este color azul cielo, no sé, cian, esto sería la cadena del ARN ribosómico 16S plegada que forma parte del ribosoma. Ya veis que mayoritariamente es lo que veis, ¿de acuerdo? Aquí en gris tendríais el ARN ribosómico, creo que es 23S, y en rosa o morado, es que no veo bien los colores, ¿no? Pero esta cosita de aquí sería el 5S. Esto sería una red de transferencia. En esta estructura, si queréis ver en detalle la estructura del ribosoma, pues tenéis aquí el artículo donde he sacado esta información. Y la relevancia biológica del ARN ribosómico está en que es un constituyente principal de la subunidad pequeña del ribosoma. Ya sabéis que la subunidad pequeña del ribosoma con la subunidad grande del ribosoma forman el ribosoma y es la herramienta que se utiliza para fabricar proteínas. Todas las células tienen ribosomas, por tanto, todas las células tienen subunidad pequeña del ribosoma. Acordaros que en bacterias es el 16S, pero en células eucariotas es 18S, es un poquito más grande. De todas maneras, el ribosoma sigue funcionando de la misma manera tanto en procariotas como en eucariotas. Y biológicamente hablando, la función más importante del ARN ribosómico 16S en el ribosoma, además de darle la estructura, porque ya veis que es el componente mayoritario, es que es el encargado de reconocer el sitio de unión al ribosoma o secuencia Shine-Dalgarno del tránscrito. El extremo 3' del ARN ribosómico 16S, que sería esta secuencia de aquí, es complementaria con una secuencia que está cadena abajo del primer codón que codifica para la formilmetionina, ¿vale? Acordaros que dijimos que podía ser o bien AUG o bien UG o bien GUG, ¿vale? Valina, leucina y metionina, pero que siempre se incorporaba una formilmetionina, ¿vale? Entonces es complementario. Esto no tiene por qué estar 100% conservado, ya lo hablaremos más adelante, sobre lo que supone un cambio en el RBS respecto a la secuencia del RNA ribosómico 16S, que es siempre la misma para esa célula, es decir, podemos cambiar esa secuencia de aquí en el ARN mensajero, pero esta secuencia se mantiene inmutable. Y las fuentes de hidrógeno que se establecen entre esas bases determinan la fortaleza con la que la subunidad pequeña del ribosoma se ancla al ARN mensajero y de alguna manera modulará la cantidad de proteína que se fabrica a partir de este ARN mensajero. Entonces, esta molécula del ARN ribosómico 16S
fue seleccionada cuando, digamos, se empezó a tener la capacidad de secuenciar ácidos nucleicos como un marcador evolutivo por básicamente 3 razones. La primera era el tamaño. Tenía 1500 pares de bases aproximadamente y era una cantidad de información genética que cuando se empezó a secuenciar ácidos nucleicos se podía abordar, ¿vale? En una presentación un poquito más adelante hablaremos de cómo se secuencian los ácidos nucleicos, haremos una visión, diríamos, histórica de cómo se empezó e intentaré mostraros lo difícil que era. Secuenciar 1500 pares de bases no era cuestión de un par de horas, era cuestión de a lo mejor un mes y medio de trabajo al principio, pero era posible hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora es un juego de niños secuenciar 1500 pares de bases. Bueno, un juego de niños entre comillas, pero es muy sencillo secuenciar 1500 pares de bases. De hecho, cuando nosotros tenemos que hacer la ascripción taxonómica de una bacteria, ya no secuenciamos el ARN ribosómico 16S. Secuenciamos el genoma completo y del genoma completo extraemos el ARN ribosómico 16S. Pero bueno, la idea es que tiene 1500 pares de bases y fue una molécula fácil de secuenciar. Además, 1500 pares de bases ha resultado ser una cantidad de información genética que ha permitido distinguir una gran cantidad de bacterias entre sí, ¿vale? Es decir, 1500 nucleótidos a la hora de hacer alineamientos de secuencia permite mostrar bastantes diferencias entre una molécula, entre una secuencia y otra, ¿de acuerdo? Es decir, tiene bastante cantidad de información. Pero después tiene una cosa muy importante, y es que, como es tan importante para la célula, la tasa de cambio del ARN ribosómico no es excesivamente alta, ¿vale? Porque no puede cambiar demasiado, porque si no, digamos, el ribosoma no funciona bien, ¿vale? Tiene una tasa de cambio generación tras generación muy baja, pero lo suficientemente alta como para poder permitir comparar moléculas entre sí, teniendo en cuenta la diversidad con la que nos encontramos de esta molécula. Y además tiene otra cosa bastante interesante, y es que, entrando en detalle en la secuencia, hay una serie de zonas que permanecen prácticamente inmutables a lo largo de la evolución, es decir, que son súper importantes para la estabilidad de la molécula, y por otra parte hay una serie de zonas que son bastante variables, es decir, que tiene las células mayor facilidad para incorporar en esas posiciones mutaciones. Y esto se conoce perfectamente, es decir, que hay una serie de zonas constantes y una serie de zonas variables. Y las zonas constantes nos permite comparar, por ejemplo, grupos de organismos muy diferentes entre sí, mientras que las zonas variables nos permite comparar microorganismos muy parecidos entre sí. Por ejemplo, miembros del género Pseudomonas, y en el otro caso, comparar, por ejemplo, gram positivos con gram negativos, o incluso arqueas y bacterias que comparten el ARN ribosómico 16S. ¿De acuerdo? Bien, esta es la gracia de esta molécula. Es lo suficientemente corta para ser fácilmente secuenciada, es lo suficientemente larga para aportar información genética útil de cara a comparar secuencias. El ritmo de cambio ha sido lo suficientemente lento como para que todos los microorganismos y todos los organismos en general, como todos tienen ARN ribosómico 16S o 18S en eucariotas, pues los podemos comparar entre sí, ¿vale? Y además tiene zonas más variables y zonas más conservadas que nos permite hacer estudios a pequeña escala para poder distinguir mejor un microorganismo de otro, ¿vale? La base del análisis es la comparación de secuencias que hicimos el otro día, es decir, buscar identidades, meter gaps para poder conseguir el mejor alineamiento posible y a partir de ahí, con matrices, digamos, de distancia, pues inferir las relaciones que hay entre las secuencias y hacer árboles, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ha ido pasando con el tiempo. Bueno, con el tiempo ha ido pasando que los investigadores han ido secuenciando
esta molécula de diferentes microorganismos. Y a medida que van pasando los años, cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más. Y al principio los investigadores lo que hicieron fue comparar la información que nos daba el ARN ribosómico 16S con la información que se tenía de la caracterización de especies bacterianas hasta ese momento, que estaba basada principalmente con caracteres fisiológicos, es decir, el tipo de capacidades metabólicas que tenían las células bacterianas. Con eso se había conseguido una taxonomía robusta, pero el número de especies que se conocían era pequeño. No creo que superásemos en los años 90 del siglo pasado las 1000 especies bacterianas distintas. Pero bueno, empezaron a hacerse comparaciones y se vio que los miembros que formaban parte de una misma especie, por ejemplo, todas las cepas de Escherichia coli, ¿vale?, compartían un porcentaje ideal entre ellas de la molécula del ARN ribosómico 16S igual o superior al 97%. Es decir, el 97% de identidad de secuencia del ARN ribosómico 16S, de toda la secuencia, de los 1500 pares de bases para los miembros de una misma especie, se mantenía siempre por encima del 97% de identidad. ¿Qué pasaba por debajo del 97% de identidad? Que las secuencias que tenían un valor de identidad inferior al 97% formaban o pertenecían a miembros de especies diferentes. Por ejemplo, entre Pseudomonas stutzeri, una especie del género Pseudomonas, y Pseudomonas putida, otra especie del género Pseudomonas, al comparar los ARN ribosómicos 16S, el porcentaje de identidad estaba por debajo de ese 97%. Por eso se definió ese primer umbral, ese primer número, entre comillas, mágico, que ahora ya no lo es tanto, porque ahora ya se tiene muchísima más información, pero se definió con el 97% de identidad. Esta herramienta ha sido muy útil y se está utilizando todavía en ecología microbiana cuando queremos decir, por ejemplo, si un grupo de organismos forma parte de una especie o no. Cuando no lo hemos caracterizado plenamente, bueno, pues podemos utilizar este valor para hacer grupitos de células y poder cuantificar cuántos individuos hay de un tipo de microorganismos y cuánto hay de acuerdo. Quedaros con este valor, 97% de identidad. ¿Qué pasa? Que una sola molécula no puede definir una especie. Esto es obvio. De hecho, para poder definir especies bacterianas se necesitan varias cosas y aquí las he enumerado. Lo primero, y es una condición que ahora está en discusión por los taxónomos, es que se necesita el aislado en cultivo puro. Creo recordar, bueno, no lo tengo claro, pero creo que sí, que Elena ya os ha explicado lo que es el cultivo puro y bueno, básicamente es que cuando nosotros cogemos una muestra del ambiente y hacemos una estría en una placa, esto lo haréis vosotros en prácticas dentro de un par de meses, aparecen un montón de morfologías coloniales diferentes. Si queremos nosotros tener un cultivo puro, hemos de coger una de esas morfologías coloniales, una sola colonia, e iniciar un cultivo puro. En principio, cuando partimos de una sola colonia, todas las colonias que aparecen en la placa a continuación serán idénticas a esa primera. Y es porque una colonia está formada por un montón de células idénticas. Es el resultado de que una célula ha sido depositada en un sitio de la placa y ahí ha ido proliferando con esa fórmula 2 elevado a n. Bien. Entonces necesitamos ese cultivo puro. Sin cultivo puro, a día de hoy, no se pueden definir especies bacterianas, ¿vale? Después hay otra cosa que es súper importante para definir una especie bacteriana y que se va arrastrando desde los albores de la taxonomía bacteriana, y es la diferenciación fenotípica. Es decir, entre un grupo que nosotros decimos es una especie, la especie 1, y el siguiente grupo, la especie 2, más próxima a ellos, pero que nosotros decimos que son especies, tiene que haber una diferencia fenotípica entre ellas. Tenemos que ser capaces de distinguirlas por algo que hacen. Esto no es trivial, es a veces muy complejo. Y no ocurre en el mundo de los animales, en el mundo de las plantas. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, distinguir una cebra de un caballo es fácil. Cualquiera de nosotros es capaz de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una serie de características fenotípicas que se ven claras. Una tiene rayas y el otro no. Entonces, si tenemos caballos, tenemos cebras, podemos separarlos y sabemos que una es una especie y la otra es otra especie, ¿no? Y así con cualquier organismo
animal. Es verdad que podemos encontrar microorganismos o podemos encontrar organismos difíciles de clasificar. Es la clasificación de las hormigas. Claro, cuanto más pequeño, más difícil de entrar en el detalle. Y ya nos empezamos a fijar, pues creo que los zoólogos se empiezan a fijar, pues si tienen pelos en un determinado tarso, cómo son sus mandíbulas, etcétera. Pero siempre hay una diferenciación fenotípica para poder describir una especie animal de otra. Lo mismo para las plantas. Una especie de planta, para diferenciarla de otra, ha de haber una caracterización fenotípica de las dos y tiene que ser diferente, ¿vale? Bueno, pues esto en bacterias también es así. Es una condición sine qua non para definir dos especies bacterianas distintas el encontrar alguna diferencia fenotípica clara. ¿De acuerdo? Eso puede ser un problema. Y es todavía algo que es obligatorio para poder definir una especie, ¿vale? Esto ahora está limitando severamente el número de especies descritas. Ese número de 20.000 especies válidamente descritas es básicamente porque están los taxónomos ceñidos a la necesidad de encontrar una diferenciación fenotípica, ¿vale? La tercera es una recomendación, más que nada porque hay bastantes especies bacterianas que se han descrito con una sola cepa, es que una cepa es poco. Idealmente necesitamos al menos dos. Cuantas más cepas tengas, mejor caracterizada estará esa especie. ¿De acuerdo? No sé, pensad en que si solo tenemos una y decimos que un determinado fenotipo es súper importante, puede ser que otra no tenga ese fenotipo sencillamente porque tenga una mutación, pero tiene el gen. Entonces, ¿cómo puedes utilizar esa distinción fenotípica como algo definitivo de la especie si resulta que solo tienes una cepa? Bueno, pues, de todas maneras, como a veces es difícil aislar cepas de la misma especie, pues se están describiendo realmente especies nuevas con solo una cepa. Y después hay otro aspecto muy importante, y es que cuando uno define una especie, tiene que decidir qué cepa va a ser la cepa tipo. Y va a ser la cepa con la que se va a comparar todos los aislados que se vayan obteniendo a partir de ese momento con esa especie. Es decir, tú no puedes hacer una comparativa con cualquier Escherichia coli si aíslas una Escherichia de una muestra de heces, por ejemplo, sino que tienes que compararla con la cepa tipo de la especie, que es una. No hay varias cepas tipo, hay una sola cepa tipo. Esa cepa tipo, además, tiene que estar, digamos, depositada en colecciones de cultivo de tal manera que si tú la necesitas, pues haces una solicitud a una colección de cultivo y te la envían al laboratorio. ¿De acuerdo? Obviamente pagando, pero te la envían y así tienes el material de referencia. Si no hay material de referencia, no hay especie bacteriana. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estas son las cosas que hay que tener claras para definir una especie bacteriana, ¿vale? Y la diferenciación fenotípica, al final, el fenotipo no es más que la consecuencia de la expresión del genotipo. Es decir, que si nosotros somos capaces de secuenciar un genoma y podemos interpretar qué proteínas hay codificados en ese genoma, podremos tener una idea de los fenotipos, al menos teóricos, de ese microorganismo. ¿De acuerdo? Porque el fenotipo es la manifestación de la expresión del genotipo. ¿Vale? Bien, entonces, este concepto, enseguida que se empezó a poder trabajar con ácidos nucleicos, ya se tuvo como punto crítico clave para poder identificar o definir especies. De hecho, en esta gráfica que veis aquí, que hemos hablado del 97% de identidad de secuencias entre las moléculas del ARN ribosómico de un grupo de bacterias que pertenecen a la misma especie, ¿vale? Hay otro parámetro que es súper importante, que es la semejanza entre los ADNs, ¿de acuerdo? Esta gráfica está sacada de este artículo en el 2001 de Ramón Rosselló Mora, trabaja en el IMEDEA y es uno de los expertos más influyentes en taxonomía bacteriana que hay, en donde ya definió el concepto de especie bacteriana en base a estos aspectos y también en base a la comparación del ADN-ADN, de las células que se querían comparar, y el porcentaje de identidad entre sus ARN ribosómicos. Y definió estos dos umbrales, ¿de acuerdo? El 97% de identidad de secuencias del ARN ribosómico 16S y un porcentaje
de hibridación DNA-DNA, es decir, semejanza entre los ácidos nucleicos de dos cepas distintas, superior al 70%. Es decir, todo lo que estaba por encima del 70% de DNA-DNA, semejanza de ácidos nucleicos, y por encima del 97% de identidad, formaban parte de la misma especie bacteriana. ¿Vale? Es decir, que todos estos puntos que vemos aquí, si cada uno de estos puntos es una cepa, estos puntos serían los miembros de una determinada especie. Todo lo que hay fuera de este cuadradito, es decir, todo lo que tiene entre ellas menos del 70% de semejanza de genomas o menos del 97% de identidad, no formarían parte de esa especie bacteriana. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es coger el ADN de la cepa que tú tienes, coger el ADN de la otra cepa que quieres comparar y hacer un experimento de hibridación entre los ADNs y ver si hay un 70% o más de semejanza entre ellos, ¿vale? Y tienes que coger el ARN ribosómico 16S, tienes que secuenciarlo y tienes que ver si esas dos cepas comparten al menos un 97% de identidad entre esas dos secuencias, ¿de acuerdo? Si cumple este criterio, probablemente esas dos cepas bacterianas forman parte de la misma especie bacteriana, ¿de acuerdo? Hay un aspecto también es importante en la definición de especie bacteriana, que ocurre siempre que el 97%, siempre que los ARN ribosómicos tienen un porcentaje superior al 97%, y es que la comparación de secuencias, al hacer el análisis filogenético, pues los miembros de esa especie tienen que tener un origen monofilético. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí están las definiciones de monofilético, parafilético y polifilético. Monofilético, si lo veis, es que se parecen, están próximos entre sí, ¿vale? Pero es que además tienen un origen común, ¿vale? ¿Lo veis? Es decir, aquí tenéis este que sería su origen, y de este, si esto es un microorganismo, de este microorganismo surgen estos dos, y estos dos, digamos, formarían parte de esa especie, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos esto? Es decir, aquí tenemos un descendiente, pero aquí tenemos otro descendiente que también es relevante para esto, y vemos que estos tres organismos tienen esta semejanza. Pero este grupito de aquí, que podríamos decir es una especie, podría ser una especie, no puede ser considerada como tal porque es parafilético, es decir, tiene dos orígenes diferentes, ¿de acuerdo? En esta reconstrucción. ¿Vale? Y polifilético es que, si os fijáis, hay dos ancestros totalmente distintos. Aquí, al menos, este que proviene, este de aquí, también tiene un punto común con este de. Esto es parafilético. En cambio, el polifilético, si os fijáis, este viene de este ancestro, este viene de este ancestro, pero este y este no están relacionados porque tiene un ancestro todavía más abajo. ¿De acuerdo? Lo importante es el concepto de monofilética, de carácter monofilético para esta presentación, y es que los miembros de una misma especie, atendiendo a la caracterización del 16S, tienen que ser monofiléticos, ¿vale? Bueno, pues esto es cómo se están describiendo a día de hoy las especies, ¿vale? Es decir, que los criterios del 2001 se están aplicando a día de hoy. ¿Qué ha cambiado? Bueno, esto en un experimento de laboratorio, DNA-DNA, cogías DNA, lo purificabas, cogías DNA, lo purificabas, lo mezclabas y analizabas si hibridaban o no hibridaban, ¿de acuerdo? Y ahora se pueden secuenciar los genomas, se está haciendo de manera, digamos, in vitro, ¿vale? Entonces aquí tenemos una publicación también de Rosello Mora donde está explicando este concepto. Aquí tenéis la hibridación DNA-DNA con el umbral del 70%, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro criterio que es la hibridación virtual. Es el ANI, ¿vale? Es Average Nucleotide Identity y no es más que secuenciar, digamos, el genoma de una cepa, secuenciar el genoma de otra cepa y hacer una hibridación in silico, una hibridación con ordenador. Y os da un porcentaje de identidad de un DNA versus el otro DNA. Entonces, aquí los límites han cambiado. Es decir, si antes era un 70% de identidad experimental,
de semejanza experimental, ahora es un 96% de identidad de genoma global. Es decir, tenemos todas las letras que forman parte del genoma, las comparamos con todas las letras que forman parte del genoma, y si tenemos un 96% de identidad en este índice, ¿vale? Podemos hacer el equivalente a este 70% de hibridación de DNA. Por tanto, estos puntos que están aquí en negro serían los que formarían parte de, o que podrían formar parte de la misma especie bacteriana. Faltaría aquí ver que el porcentaje de identidad del ARN ribosómico 16S también es superior al 97%. ¿Vale? En la derecha, en estos conjuncitos, intenta reflejar el uso que se ha hecho de este valor de semejanza entre moléculas del ARN ribosómico 16S a diferentes, digamos, diferentes niveles de investigación, ¿vale? En la taxonomía estaría aquí en el centro, porque utiliza toda una serie de criterios, digamos, más estrictos. El concepto de ecotipo, pues, es todavía un poquito más estricto, y esto es el criterio que se suele utilizar en estudios moleculares, donde lo único que buscas o lo único que tienes de una población es los ARN ribosómico 16S que hay. Fijaros que el número es siempre el mismo, 97%, 97%, 97%. Lo que pasa es que dependiendo de las cosas que tenemos de un experimento, podemos ir, digamos, haciendo la apreciación de qué microorganismos hay en esa muestra un poquito más específica. Pero bueno, básicamente lo que os venía a decir es que, uno, secuenciamos a día de hoy los genomas de los microorganismos, y dos, comparamos esos genomas a dos niveles. Uno, el ARN ribosómico 16S con el ARN ribosómico 16S. Y dos, el genoma global con el genoma global. Dependiendo de lo que nos dé, podemos decir que dos cepas forman parte de la misma especie, índices de comparación genoma global superiores al 96% y identidades entre secuencias de ARN ribosómico 16S superiores al 97%, misma especie. Si no se cumple uno de estos dos parámetros, no son especies, no son miembros de la misma especie. Las cosas van cambiando con el tiempo, y aquí hay otro artículo, Nature Reviews in Microbiology, también de los mismos autores, 2 años más tarde, en donde ya sugieren un nuevo punto de corte no estricto para definir una especie bacteriana. ¿Por qué? Porque se encuentran en que hay miembros de especies bacterianas distintas que están bien caracterizados, pero que mantienen una identidad de ARN ribosómico superior al 97%. Entonces, al final, después de comparar un montón de secuencias entre sí, proponen este nuevo umbral, 98,7%. Para los taxónomos, este ahora sería el umbral, pero realmente para los trabajos de ecología se suele utilizar el porcentaje de identidad del 97% entre secuencias. Con, digamos, para nota lo del 98,5%. Pero sí que es verdad que en este artículo los autores también proponen umbrales para poder definir si individuos para los que hemos secuenciado el ARN ribosómico pertenecen al mismo género, a la misma familia, al mismo orden, a la misma clase o al mismo incluso filo. Aquí tendríais los límites de identidad por los que nosotros podríamos decir que dos microorganismos pertenecen al mismo género o no. Por ejemplo, con un 96% de identidad del ARN ribosómico 16S, ¿vale? Dos microorganismos formarían parte del mismo género porque tienen 96, es superior a 94,5, pero no formarían parte de la misma especie porque estaría por debajo del 98,7%. ¿De acuerdo? Si los porcentajes de identidad fuesen del 90%, sabemos que no forman parte del mismo género, pero sí que formarían parte de la misma familia porque el umbral de corte para familia es del 86,5%. ¿Vale? Y así vamos hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que a día de hoy se utiliza cuando se caracterizan comunidades de microorganismos. Es decir, nosotros ahora podemos ir a una muestra de heces y podemos
secuenciar todo el material genético que hay en esa muestra de heces y podemos ver qué microorganismos hay en esas heces. Y podemos saber si hay enterobacterias o hay otros grupos de organismos que no son enterobacterias. ¿Vale? Enterobacterias, acordaros que es una familia, Enterobacteriaceae. ¿Vale? Es decir, que las familias realmente son importantes en microbiología. También podemos definirlos por géneros o por especie. Por debajo de la familia, orden, clase, filum. Bueno, claro que es importante porque si tienes una familia, pues pertenece a un orden, pertenece a una clase, pertenece a un filum. Pero realmente, normalmente se juega, digamos, en análisis de diversidad a niveles de familia, género y especie. Ya os digo, es sencillamente para que veáis que ahora, con una reacción de secuenciación sencillita y un esfuerzo de secuenciación, podemos entender la diversidad microbiana que hay en un ecosistema. Independientemente de que hayan sido definidas esos individuos como miembros de una especie. Es decir, ahora hay 20.000 especies bacterianas distintas, ¿vale? Válidamente descritas. Pero si nosotros amplificamos una muestra ambiental y secuenciamos el ARN ribosómico 16S, pues encontraremos allí más de 1.000 moléculas diferentes de ARN ribosómico 16S que nos darán más de 300, 400 especies bacterianas distintas, ¿vale? Y muchas de ellas no estarán descritas válidamente. Es decir, no encontraremos a esa posible especie bacteriana que nosotros estamos, digamos, estudiando en nuestra muestra en esa colección de 20.000 nombres válidamente descritos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un problema. No los podemos nombrar. ¿De acuerdo? Es decir, si nos encontramos con que no están en esas 20.000, no tienen nombre. Si no tienen nombre, ¿cómo nos podemos referir a ellos? ¿Vale? Bien. Antes de hablar de este problemilla, de qué pasa cuando encontramos microorganismos, nosotros secuenciamos el genoma de estos microorganismos, aislamos el 16S, tenemos toda su información, pero no aparecen en ese listado, por tanto no tienen nombre, ¿cómo los podemos trabajar? Os muestro dos páginas web muy relevantes. La primera, Silva, digamos que es la herramienta o el compendio de herramientas bioinformáticas imprescindibles para poder trabajar bien desde el punto de vista taxonómico con secuencias de ARN ribosómico 16S, ¿de acuerdo? Voy a compartir ahora, bueno, si pulsáis aquí vosotros, cuando tengáis la presentación, podéis ir a esta página web, yo ya la tengo aquí, un poquito. Esto y vuelvo a compartir esto de aquí. Ya la tenemos aquí. Entonces, Silva, bueno, es un compendio de herramientas. ¿Qué tiene de importante Silva? Yo creo que las herramientas básicas de Silva es que detrás de Silva está un programa informático que se llama ARP, que no es más que una herramienta para poder alinear secuencias de ARN ribosómico 16S, pero a diferencia de otras herramientas de alineamiento de secuencias, en este caso ARP no solo utiliza las nucleótidos para definir la identidad, sino que también tiene en cuenta la estructura del ARN mensajero, del ARN ribosómico 16S y las zonas, digamos, poco variables y muy variables de esa secuencia. Es decir, que cuando hace el alineamiento contra las referencias, tiene en cuenta la estructura secundaria. Por tanto, el mejor alineamiento posible de moléculas de ARN ribosómico lo vais a conseguir con ARP. Y ARP ahora está implementado vía web por este servidor que se llama Silva. ¿Podéis utilizar otros alineadores? Sí, pero pensad que las inferencias que podéis vosotros hacer de un alineamiento dependen del alineamiento. Vosotros tenéis buenas relaciones evolutivas entre secuencias si el alineamiento está bien hecho. Yo, para hacer ARN ribosómico, sugiero siempre utilizar esta herramienta. Y tenéis por aquí el Silva Alignment Service, que está aquí, pues os alinea a las secuencias que vosotros queréis. Vosotros le ponéis ahí las secuencias y él lo hace. ¿De acuerdo? Y os da un alineamiento bien potente y además, digamos que os da un árbol evolutivo. Podéis establecer las relaciones entre ellas de manera automática. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es el punto fuerte de Silva. Pero después hay otra cosa interesante. A ver, ¿dónde está esto? Projects.
¿vale? En Projects está el Living Tree Project, ¿vale? Está aquí Projects, Living Tree, para que después si lo queréis buscar. Esto es un esfuerzo que ha hecho el grupo de Ramón Rosselló para seleccionar aquellas secuencias que están perfectamente caracterizadas y que no tienen problemas de secuenciación, ¿vale? Que no han introducido errores. Es decir, cuando tú tienes una secuencia de ADN secuenciada, puede estar bien secuenciada o mal secuenciada. Y esto se puede ver, pero hay que analizarla muy bien. Entonces, el boom de la secuenciación lo que hizo es que las bases de datos se inundasen de secuencias y muchas de ellas no eran o no estaban bien secuenciadas. Había errores en ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esta base de datos, el All Species Living Tree Project, es una base de datos curada, cuidada, seleccionada de ARN ribosómicos 16S. Y es la mejor herramienta para poder hacer o interpretar qué microorganismos nosotros tenemos una muestra. Por tanto, este servidor Silva nos sirve para estas dos cosas, para alinear correctamente moléculas de ARN ribosómico 16S y, en segundo lugar, para poder seleccionar una buena base de datos para buscar secuencias lo más parecidas posible a las nuestras. ¿De acuerdo? Bien. El otro programa que quería mostraros. Volvemos a la presentación. Es esta de aquí, esta página web de aquí. No la voy a abrir ahora, la abrís vosotros y os encontraréis con esto. Esto es un buscador y ahí ponéis vosotros el microorganismo que os interese y os dará el genoma. Realmente hay una pestañita que es esta de aquí en pequeñito, donde os da el listado de microorganismos que hay en la base de datos. Y estos son los datos actualizados hace una semana, ¿vale? Hay 283.957 genomas de procariotas distintos secuenciados. Y acordaros que solo hay 20.000 especies bacterianas válidamente descritas, es decir, que aquí hay un montón de secuencias de genomas que no están válidamente descritos por los taxónomos, pero que realmente existen y han sido caracterizados a nivel fisiológico. Y después fijaros el número de genomas de eucariotas que hay, 13.267 genomas de eucariotas. Aquí hay un montón de genomas ya humanos y un montón de genomas, yo qué sé, de monos, por ejemplo. Es decir, que no está toda, no hay 13.000 especies distintas de eucariotas, igual que tampoco hay 283.000 especies diferentes de procariotas, ¿vale? Pero los datos van incrementándose cada vez más, ¿vale? Hablaremos un poquito más adelante de ello, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué pasa con la diversidad microbiana? ¿Vale? Pues ya lo habéis visto, es decir, tenemos 280.000 genomas de procariotas secuenciados, pero solamente hay válidamente descritos 20.000 especies. ¿Qué pasa? Que es que no nos gusta trabajar a los microbiólogos. No es que no nos guste trabajar, claro que trabajamos. Lo que pasa es que definir una especie, una nueva especie, es un trabajo muy sacrificado. Al final, a la mayor parte de los microorganismos, de los microbiólogos, no les importa tanto cuán bien definida como especie está ese microorganismo, sino lo que fisiológicamente puede hacer. Me explico. Si yo estoy estudiando la degradación de hidrocarburos, con este ejemplo, si yo estoy estudiando el potencial como patógeno de una cepa, no me importa tanto si esa cepa está bien caracterizada taxonómicamente como qué tipo de genes lleva esa cepa que provocan una enfermedad o que la hacen resistente a unos determinados antibióticos. Es decir, que la mayor parte de los microbiólogos que trabajan con cultivos puros no trabajan en taxonomía, sino que trabajan en fisiología bacteriana, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que la genómica ha disparado el potencial de obtener información fisiológica de las bacterias. Secuenciar un genoma es relativamente sencillo a día de hoy, relativamente económico. Tengo que preparar una presentación para explicaros esto. Pero después la información que obtenemos es enorme, enorme, ¿vale? Y fijaros lo diversos que son los genomas, ¿vale? En este, bueno, lo utilizo desde hace bastantes años este artículo, no es que sea
cosa súper fantástica, pero es un buen ejemplo, ¿vale? En este artículo lo que han hecho es caracterizar sencillamente 20 aislados de Escherichia coli obtenidos de muestras humanas, ¿vale? Diferentes cepas de Escherichia coli. También identificadas y caracterizadas taxonómicamente, es decir, son Escherichia coli. No hay ningún problema en definir Escherichia coli, cepa a esta especie. Es decir, aquí no hay ningún problema taxonómico, ¿de acuerdo? Pero han sido secuenciados. Y hay 20, en este trabajo solo hay 20 genomas. ¿Vale? El tamaño genómico promedio es de 4.700 genes. Es decir, habrá unos que tendrán más, otros que tendrán menos, pero hay 4.700 genes de promedio, ¿vale? En esos 20. ¿Vale? ¿Cuántos genes tienen en común esos 20 Escherichia coli? Es la misma especie bacteriana, es decir, debería ser prácticamente idéntica. Bueno, pues con un criterio de identidad, por eso lo expliqué antes lo de la identidad, porque es importante, porque la vamos a utilizar bastante, ¿vale? Pues con un criterio de un 80% de identidad, es decir, hemos comparado entre ellas todas las proteínas y si una serie de proteínas comparten entre sí más de un 80%, vamos a decir que es el mismo, es la misma, ¿vale? Y si comparten menos, pues son distintas. Este es el criterio que han aplicado estos investigadores, ¿de acuerdo? Pues resulta que el core genoma, es decir, aquellos genes que son comunes para los 20 individuos que estamos analizando, son 1976. Es decir, menos de la mitad de los genes son los que están compartidos por todos los miembros de esta misma especie. Pero pensad en nosotros. Imaginad que nosotros solo compartiésemos el 50% de los genes o incluso menos. Claro, este es el concepto importante en diversidad. Miembros de la misma especie bacteriana, bien caracterizados, tienen información genética muy diversa entre sí. Pero claro, los otros 2.000 genes que están ahí, ¿no hacen nada? No, son muy importantes fisiológicamente hablando. ¿Vale? Pero solo 1976 en este ejemplo serían compartidos. Fijaros además cómo va cambiando el número de core genoma a medida que vamos incrementando el tamaño de la población. ¿Vale? Claro, si aquí siguiésemos añadiendo 21 a 22 cepas, obviamente esto llegaría a un momento en que ya se convertiría en una línea, ¿vale? No tengo el dato porque no hay nadie que haya hecho a día de hoy un análisis del core genoma y del pangenoma de Escherichia coli reciente, porque hay, no sé, como más de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 cepas descritas, ¿vale? Pero realmente este número, pues a lo mejor está con unas 1.500 genes, algo así, viendo la tendencia de esta curva, ¿vale? Pero lo más sorprendente es el pangenoma, es decir, cuántos genes diferentes tiene esta Escherichia coli. Y acordaros que solo estamos analizando 20 cepas. Pues resulta que tiene 17.000 genes, es decir, que la especie bacteriana, Escherichia coli, con este criterio de identidad, estaría formada por 17 más 1.919, 20.000 genes. Es decir, esas 20 cepas de Escherichia coli codifican para 20.000 proteínas distintas. ¿Vale? Claro, cuando hablamos de Escherichia coli, de 4.000 proteínas, y digo, ¡guau, qué cutre! Comparado con el hombre que expresa, no sé cuántas tenemos nosotros, 10.000, 12.000 proteínas codificadas en nuestro genoma. La verdad es que tendría que repasar el número, porque como va cambiando. Pero bueno, tenemos más de 5.000 proteínas codificadas en nuestro genoma, esto es obvio. Pero fijaros, solo 20 cepas de Escherichia coli tienen 20.000 genes. 20 cepas no es nada. 20 células. Por lo tanto, la diversidad metabólica de las bacterias es enorme, porque si esto pasa con Escherichia coli, imaginad qué debe pasar cuando estamos caracterizando o cuando estamos trabajando con cepas bacterianas diferentes que forman parte de especies diferentes. Si esto ocurre con 20 cepas de Escherichia coli, imaginaros qué ocurre con 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa y 10 cepas de Pseudomonas putida, dos especies diferentes. O 10 cepas de Pseudomonas putida y 10 cepas de Vibrio cólera, dos géneros totalmente diferentes, ¿vale? O entre un Bacillus y una Escherichia coli. Estamos hablando ya de gram positivos y gram negativos, ¿vale? O entre arqueas y bacterias. Claro, la diversidad genética ahí es brutal, ¿vale? Pues pensad en esto. Pensad en cuál es la diversidad genética de las bacterias. Entonces, ¿de dónde sale ese número de 10 a la 9 posibles especies bacterianas distintas? Pues de esa diversidad metabólica que estamos viendo. ¿Vale? Es decir, es enorme. Esas son las previsiones de diversidad taxonómica que hay. ¿Vale? De acuerdo. ¿Cuál es mi punto de vista? Hombre, yo no creo que haya 10 a la 9 especies bacterianas distintas. ¿Vale? Creo que hay más de 20.000, esto seguro. ¿Vale? ¿Qué número?
no sé, yo no pondría ningún número. Es mucho mayor de la que tenemos caracterizada ahora. Y ya os digo, aquí lo que importa es la diversidad metabólica, ¿vale? Entonces, lleva la última figura de la presentación de hoy, ¿vale? Es que no solo es fácil secuenciar, lo veréis dentro de nada, sino que además es muy fácil predecir qué vías metabólicas tienen unos determinados microorganismos, ¿vale? Entonces, si voy otra vez ahora a la aplicación esta, si vais al link, iréis a esta ventana de aplicación. Entonces tengo que ir aquí. ¿Vale? Bien, ya lo tengo. Entonces, si apretáis aquí, venís aquí, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a abrir una pathway, ¿vale? Del metabolismo, ¿vale? Y yo que sé, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Lo conocéis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si apretamos aquí, nos saldrá un esquema del ciclo de Krebs, ¿vale? Todas estas cajitas son enzimas, ya veis el código, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, tenéis todo el ciclo de Krebs, todos los genes que lo intervienen, tal y que cual. ¿Cuál es la cosa graciosa de esto? A ver si me ha llegado ya el análisis que he enviado hoy. No, es que ayer por la noche envié un análisis para poder mostraros un análisis hecho de un genoma y todavía no lo veo. Mirad, en la próxima sesión os lo enseñaré. Lo primero que os enseñaré para que veáis lo que vemos, porque aquí esto es, digamos, el mapa, de abrirlo, hacerlo grande, ¿vale? Esto es el mapa metabólico del ciclo de Krebs, pero tenemos aquí todas las vías metabólicas con todas sus enzimas. Y cuando vosotros interrogáis un genoma, lo que le decís al sistema es, mira, yo tengo todas estas posibles proteínas, a ver cuáles están en tu base de datos. Se las envías y él te identifica por comparación de secuencias, es decir, vuelve a la identidad de los genes y todas estas historias que explicamos el primer día. Y os da un mapa metabólico, ya no teórico como este, sino que os da un mapa metabólico del genoma que vosotros habéis secuenciado y que queréis estudiar. Entonces ya sabéis qué puede hacer y qué no puede hacer ese microorganismo. ¿Vale?